Todo lo que te han enseñado sobre la realidad está a punto de hacerse añicos. Ahora mismo, en este mismo momento, tus pensamientos viajan a través de una red invisible que te conecta con cada persona, cada evento, cada posibilidad del universo. Esto no es misticismo. Esto no es una fantasía. Esta es la vanguardia de la física cuántica. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará fundamentalmente cómo te ves a ti mismo y tu lugar en la existencia. La pregunta es, ¿estás listo para saber la verdad sobre el poder oculto que has poseído todo este tiempo? Actualmente está ocurriendo un fenómeno que la mayoría de la gente nunca entenderá. Los científicos han descubierto algo tan profundo, tan alucinante, que desafía todo lo que creíamos saber sobre la separación, la distancia y la naturaleza de la conciencia misma. Imagina por un momento que todo lo que crees acerca de estar separado del mundo que te rodea es completamente falso. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un campo de energía invisible que conecta no solo las partículas en el espacio, sino también tus propios pensamientos, tus emociones más profundas y, lo más importante, tu destino? Este descubrimiento ha estado oculto a plena vista en los laboratorios de los físicos cuánticos durante décadas, pero sus implicaciones para la vida apenas se han explorado. Permítanme presentarles un cuadro que les ayudará a comprender la magnitud de lo que estamos discutiendo. Imagina que tienes en la mano dos dados perfectamente idénticos. Lanzas uno aquí, justo donde estás, y alguien más lanza el otro en el lado opuesto del planeta, a miles y miles de kilómetros de distancia. Ahora, aquí es donde se pone interesante. ¿Qué pasaría si te dijera que no importa cuán grande sea la distancia entre estos dados, el resultado de uno influirá instantáneamente en el resultado del otro? No después de un retraso, no a través de ninguna señal visible, sino instantáneamente. Como si el espacio mismo no existiera entre ellos. Esto suena a magia, ¿no? Pero esto es real. Esto es entrelazamiento cuántico y se ha demostrado en laboratorios de todo el mundo mediante innumerables experimentos. Lo que revela el entrelazamiento cuántico es que las partículas que alguna vez estuvieron conectadas permanecen unidas de manera invisible a cualquier distancia. Cuando una partícula cambia de estado, su compañera entrelazada responde inmediatamente, desafiando nuestra comprensión convencional de cómo viaja la información a través del espacio. El propio Einstein estaba tan preocupado por este fenómeno, que lo llamó acción espeluznante a distancia. No podía aceptarlo porque violaba todo lo que la física clásica nos había enseñado sobre el universo. Sin embargo, experimento tras experimento ha confirmado su realidad. Pero esto es lo que realmente te dejará boquiabierto. Este principio no solo se aplica a pequeñas partículas subatómicas en condiciones estériles de laboratorio. Las implicaciones se extienden mucho más allá del mundo microscópico y llegan directamente a tu vida, tu conciencia y tu capacidad para dar forma a tu realidad. Piensa en esto por un momento. Todo en el universo, incluido tú, está hecho de energía y partículas fundamentales. Su cuerpo está compuesto por billones y billones de átomos, cada uno de los cuales contiene partículas subatómicas que siguen reglas cuánticas. Si estas partículas pueden permanecer conectadas a través de grandes distancias, influyéndose entre sí instantáneamente, ¿qué significa eso para su conciencia? ¿Qué significa para tus pensamientos, tus intenciones y tus emociones? Podría ser que tu mente no esté aislada dentro de tu cráneo, sino que en realidad esté interactuando con un vasto campo interconectado que impregna toda la existencia. La evidencia sugiere exactamente eso, y una vez que comprendas cómo trabajar conscientemente con esta conexión, podrás comenzar a desbloquear una energía que siempre ha estado dentro de ti, latente, esperando ser activada. Pero antes de profundizar en cómo aprovechar este poder, debemos comprender algo fundamental sobre la naturaleza de nuestros pensamientos. La mayoría de las personas van por la vida creyendo que sus pensamientos son privados, contenidos enteramente dentro de sus propias cabezas, y que no afectan nada más allá de sus decisiones y acciones inmediatas.
Esto no podría estar más lejos de la verdad. Tus pensamientos no son eventos aislados. Son frecuencias energéticas que se extienden hacia el tejido de la realidad misma. Los científicos del HeartMath Institute han realizado una investigación innovadora que demuestra que el corazón humano genera un poderoso campo electromagnético que se extiende varios metros más allá del cuerpo. Este campo no existe solo de forma aislada. Interactúa con otros campos electromagnéticos, incluidos los generados por otras personas, e incluso con el entorno que te rodea. Lo que esto significa es profundo. Tus emociones e intenciones no están encerradas dentro de ti. Viajan hacia afuera, influyendo en el espacio que ocupas, e incluso afectando los campos energéticos de otras personas. ¿Alguna vez entró en una habitación e inmediatamente sintió tensión, aunque nadie estuviera hablando? ¿O por el contrario, alguna vez has estado cerca de alguien cuya presencia te hizo sentir tranquilo y animado? Eso no es una coincidencia. Esa es la interacción directa de los campos electromagnéticos generados por la conciencia humana. Su estado emocional crea una frecuencia, y esa frecuencia se transmite hacia afuera como una señal de radio, interactuando con el campo cuántico de energía interconectada que los científicos apenas están comenzando a comprender. Ahora, llevemos esto más allá. Si los pensamientos son formas de energía, y sabemos por la física que la energía nunca desaparece, sino que solo se transforma, ¿a dónde van tus intenciones y emociones cuando las proyectas en el universo? Según el principio del entrelazamiento cuántico, existe una interconexión entre todas las partículas, incluidas aquellas que componen tu ser y tu conciencia. Esto sugiere que cuando piensas en algo con genuina intensidad emocional, esa vibración resuena dentro de este vasto campo interconectado, atrayendo potencialmente situaciones, personas y respuestas que están alineadas con esa frecuencia específica. Es por eso que algunas personas parecen manifestar sin esfuerzo oportunidades, conexiones significativas y eventos transformadores que parecen ser pura casualidad, mientras que otras permanecen perpetuamente atrapadas en ciclos repetitivos de lucha y decepción. La diferencia no es la suerte. La diferencia no es el privilegio ni el momento. La diferencia radica en cómo sus ondas mentales y emocionales interactúan con este campo invisible de energía que conecta todas las cosas. Comprender esto lo cambia todo porque significa que no eres un observador pasivo en tu vida. Eres un participante activo que transmite constantemente frecuencias que dan forma a la realidad que experimentas. A principios del siglo XX, la física cuántica empezó a revelar un lado de la realidad que contradecía por completo nuestra experiencia cotidiana del mundo. Uno de los experimentos más famosos, conocido como el experimento de la doble rendija, demostró algo que aún hoy desconcierta a los científicos. Cuando se disparan partículas de luz, llamadas fotones, contra una barrera con dos rendijas, crean un patrón de interferencia en la pantalla detrás de ella, lo que sugiere que se comportan como ondas. Pero aquí está la parte verdaderamente extraña. Cuando los científicos instalan detectores para observar por qué rendija pasa cada fotón, el patrón de interferencia desaparece y los fotones se comportan como partículas individuales. El acto de observación cambia literalmente el comportamiento de la materia. Esto significa que la conciencia, el observador, juega un papel fundamental en la determinación de la realidad física. Pero hay un fenómeno aún más alucinante que lleva esto a otro nivel. En 1935, Albert Einstein, en colaboración con Boris Podolsky y Nathan Rosen, propuso un experimento mental que llegó a conocerse como la paradoja EPR. Intentaban demostrar que la mecánica cuántica era incompleta. Su razonamiento fue el siguiente: si el entrelazamiento cuántico fuera real, significaría que dos partículas podrían permanecer conectadas de tal manera que medir una afectaría instantáneamente a la otra, incluso si estuvieran separadas por años luz de distancia. Einstein encontró esto absurdo porque requeriría información para viajar más rápido que la luz, lo que violaba el límite de velocidad cósmica establecido por su propia teoría de la relatividad. Durante décadas,
La paradoja del EPR siguió siendo una curiosidad teórica, un enigma filosófico sin solución práctica. Luego, en 1982, un físico francés llamado Alain Aspect llevó a cabo una serie de experimentos innovadores que lo cambiarían todo. Aspect y su equipo lograron crear pares de fotones entrelazados y separarlos a distancias significativas. Luego midieron las propiedades de un fotón y observaron lo que le sucedió a su compañero entrelazado. Los resultados fueron innegables. Cuando cambiaron el estado de una partícula, su compañera cambió instantáneamente, sin ninguna señal que viajara entre ellas, sin demora, sin explicación convencional. La espeluznante acción de Einstein a distancia fue real. Esto confirmó lo que muchos científicos habían sospechado, pero no pudieron probar. Existe una conexión invisible entre partículas, un campo de interconexión que trasciende nuestra comprensión normal del espacio y el tiempo. La información se puede compartir instantáneamente entre partículas entrelazadas, independientemente de la distancia que las separe. Ahora, haga una pausa y considere las implicaciones. Si esto es cierto para las partículas, y usted está hecho de partículas, ¿por qué no se aplicaría el mismo principio a su conciencia, sus pensamientos y su energía? ¿Qué pasaría si su mente no fuera una computadora aislada que ejecuta programas dentro de su cráneo, sino más bien un receptor y transmisor que interactúa con un campo universal de conciencia? Esto nos lleva a uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos de tu ser: tu mente subconsciente. Si bien tu mente consciente es lo que utilizas para leer estas palabras, tomar decisiones y navegar en tu vida diaria, representa solo una pequeña fracción de tu capacidad mental. Algunos investigadores estiman que la mente consciente controla menos del 5% de sus comportamientos y decisiones diarias. El 95% restante está gobernado por su subconsciente, un vasto depósito de creencias, recuerdos, patrones y respuestas automatizadas que operan bajo su conciencia. Su mente subconsciente funciona como una antena altamente sofisticada, recibiendo y transmitiendo constantemente frecuencias electromagnéticas basadas en su programación profundamente arraigada. Una investigación del HeartMath Institute muestra que el campo electromagnético generado por el corazón, que está fuertemente influenciado por el estado emocional y las creencias subconscientes, se extiende varios metros más allá del cuerpo físico. Este campo no existe solo de forma aislada. Interactúa activamente con otros sistemas energéticos de tu entorno, actuando como un puente entre tu paisaje emocional interno y la realidad externa que experimentas. Esto es lo que hace que esto sea tan crucial de entender. Tu subconsciente está transmitiendo una señal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, basándose en la programación que recibió a lo largo de tu vida, especialmente durante tus años de formación. Si tienes patrones mentales negativos almacenados profundamente en tu subconsciente, creencias limitantes sobre ti mismo, el dinero, las relaciones o el éxito, entonces tu subconsciente vibrará en esa frecuencia constantemente. Y como el universo responde a la vibración, no a la intención consciente, seguirás atrayendo situaciones y experiencias que reflejan perfectamente esa energía subyacente, independientemente de lo que desees conscientemente. Piense en esto en términos prácticos. ¿Alguna vez has notado que cuando te despiertas de mal humor, parece que todo empieza a ir mal? Derramas tu café, te pasas todos los semáforos en rojo. La gente es grosera contigo. Surgen problemas inesperados. Por el contrario, cuando te despiertas sintiéndote genuinamente feliz y optimista, el día parece transcurrir sin esfuerzo. Aparecen oportunidades, la gente es amable, las cosas simplemente salen bien. Esto no es una coincidencia. Este es tu campo vibratorio, controlado principalmente por tu subconsciente, que interactúa con el campo cuántico de posibilidades que te rodea e influye literalmente en la versión de la realidad que experimentas. Pero aquí está el desafío. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que realmente está programado en su mente subconsciente. Operan en piloto automático.
ejecutando programas que fueron instalados hace décadas, preguntándose por qué parece que no pueden liberarse de ciertos patrones a pesar de sus mejores esfuerzos conscientes. Para entender por qué sucede esto, debemos observar, en primer lugar, cómo se programa el subconsciente. El Dr. Bruce Lipton, biólogo celular y pionero en el campo de la epigenética, ha realizado una extensa investigación sobre cómo se forma la mente subconsciente. Descubrió que el 95% de nuestras acciones, decisiones y reacciones diarias están controladas por una programación subconsciente, y que esta programación se establece principalmente durante los primeros 7 años de vida. Durante este periodo crítico, el cerebro de un niño opera predominantemente en la frecuencia de la onda teta, que es esencialmente un estado altamente receptivo similar a la hipnosis. En este estado, los niños son como esponjas, absorbiendo todo lo que hay en su entorno sin el filtro de pensamiento crítico que poseen los adultos. Cada experiencia, cada frase repetida de padres y figuras de autoridad, cada evento emocional se descarga directamente en el subconsciente, como si fuera una verdad absoluta. Si un niño escucha repetidamente declaraciones como que es difícil ganar dinero, que no se puede tener todo en la vida, o que hay que luchar para llegar a alguna parte, estas creencias quedan integradas en su sistema operativo subconsciente. Más adelante en la vida, incluso cuando esa persona desea conscientemente abundancia, éxito o tranquilidad, su mente subconsciente profunda continúa transmitiendo frecuencias basadas en esas creencias limitantes tempranas. La mente consciente puede querer prosperidad, pero el subconsciente, que controla el 95% del espectáculo, todavía ejecuta el programa que dice que la abundancia es difícil de alcanzar o que no es para mí. Esto crea lo que yo llamo la paradoja de la manifestación. Te fijas metas conscientemente, visualizas el éxito y trabajas duro, pero de alguna manera las cosas nunca salen como esperabas. El dinero entra, pero luego sale inmediatamente a través de gastos inesperados. La relación comienza bien, pero luego cae en los mismos patrones disfuncionales que siempre has experimentado. La oportunidad aparece, pero de alguna manera se te escapa de las manos en el último momento. Esto no es mala suerte. Esta es la mente subconsciente defendiendo su programación existente, manteniéndote en patrones que te resultan familiares, incluso si son dolorosos. Porque el subconsciente valora la coherencia y la supervivencia por encima del crecimiento y la felicidad. Permítanme darles algunos ejemplos concretos de cómo se desarrolla esto. Si su subconsciente fue programado con la creencia de que no es lo suficientemente inteligente o capaz, es posible que se encuentre saboteando oportunidades de avance. No lo harás conscientemente. Tu subconsciente creará circunstancias, plazos olvidados, enfermedades misteriosas justo antes de presentaciones importantes, conflictos con colegas que parecen surgir de la nada. Estos no son accidentes. Son tu subconsciente que te protege para que no salgas de la identidad que cree que es cierta sobre ti. Si creciste en un entorno donde el amor era condicional o inestable, tu subconsciente podría haber llegado a la conclusión de que las relaciones son inherentemente dolorosas o que no eres digno de un amor constante. Aunque conscientemente desees una relación saludable, tu subconsciente te guiará hacia personas que confirmen esa programación temprana. Te sentirás atraído por parejas emocionalmente no disponibles, o inconscientemente alejarás a las personas que realmente te tratan bien, porque su comportamiento no coincide con lo que tu subconsciente espera que sea, y se sienta el amor. Si su familia tenía dificultades económicas y constantemente escuchaba mensajes sobre escasez, su subconsciente absorbió la vibración del estrés financiero. Ahora, como adulto, aunque ganes mucho dinero, es posible que notes que nunca pareces ser suficiente. Siempre hay algo que te impide salir adelante. Siempre una crisis inesperada que agota tus recursos. Tu mente consciente quiere seguridad financiera, pero tu subconsciente vibra en la frecuencia de la escasez y el universo. Respondiendo a esa señal más profunda, continúa creando circunstancias que la igualan. Esta es la razón por la que el pensamiento positivo por sí solo rara vez crea un cambio duradero. Puedes afirmar que soy abundante 1000 veces al día,
Pero si tu subconsciente no lo cree, si todavía está ejecutando programas de carencia y limitación, básicamente estás tratando de avanzar con el freno de mano puesto. La buena noticia es que el subconsciente se puede reprogramar. Así como fue programado en primer lugar a través de la repetición y la intensidad emocional, puede actualizarse con nuevas creencias que sirvan a su mayor bien. Pero antes de explorar esas técnicas, necesitamos comprender más acerca de cómo responde realmente el campo cuántico a su frecuencia vibratoria. La conexión entre tus creencias internas y tu realidad externa es un reflejo directo de lo que la física cuántica llama el campo interconectado, o entrelazamiento cuántico a escala macro. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta conexión? La respuesta está en comprender que las partículas, los componentes fundamentales de todo, incluido usted, no existen de forma aislada. Cuando dos partículas subatómicas se entrelazan, forman un sistema unificado. A partir de ese momento, independientemente de qué tan lejos se muevan en el espacio físico, permanecen conectados de una manera que trasciende nuestra comprensión normal de la distancia y el tiempo. Si se mide una partícula entrelazada y su estado cuántico colapsa en una configuración específica, su compañera refleja instantáneamente el cambio correspondiente. Esto sucede más rápido de lo que la luz podría viajar entre ellos, lo que sugiere que la conexión opera a través de una dimensión de la realidad que existe más allá de nuestro espacio tridimensional. Algunos físicos lo llaman campo cuántico, otros se refieren a él como campo de punto cero, y las tradiciones espirituales lo han llamado con muchos nombres. El campo akáshico, la conciencia universal, el Tao, Brahman. Independientemente de la terminología, todos apuntan a la misma verdad. Hay un nivel de realidad donde todo está unificado, donde la separación es una ilusión creada por nuestra percepción limitada. Aquí es donde se vuelve personal. No estás separado de este campo. No eres una máquina biológica aislada que opera en un universo puramente material. Su cuerpo está formado por aproximadamente 7 octillones de átomos, cada uno de los cuales contiene partículas que siguen reglas cuánticas. Tus pensamientos generan frecuencias electromagnéticas mensurables. Tus emociones crean cascadas químicas que afectan a cada célula de tu cuerpo y se extienden al campo que te rodea. Eres un nodo en esta vasta red interconectada, que constantemente envías y recibes información a través de canales de los que ni siquiera eres consciente. El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff han propuesto una teoría llamada reducción objetiva orquestada, que sugiere que la conciencia podría surgir de procesos cuánticos que ocurren dentro de los microtúbulos de las neuronas cerebrales. Si la conciencia tiene un componente cuántico, eso significaría que su mente opera de acuerdo con los mismos principios no locales e interconectados que las partículas entrelazadas. Tus pensamientos no se limitarían a tu cerebro. Se propagarían a través del campo cuántico, interactuando con otras conciencias, con posibilidades, con el tejido de la realidad misma. Esto explica fenómenos con los que lucha la ciencia convencional. ¿Alguna vez ha tenido un fuerte sentimiento de que algo andaba mal con un ser querido, solo para descubrir más tarde que efectivamente estaba en problemas en ese momento exacto? Eso no es una coincidencia. Eso es un entrelazamiento cuántico que opera al nivel de la conciencia. ¿Alguna vez has pensado intensamente en alguien con quien no has hablado en años y en cuestión de horas o días se comunica contigo? Esa es tu conciencia interactuando con la de ellos a través del campo cuántico. ¿Alguna vez has entrado en un lugar en el que nunca habías estado antes, pero de alguna manera te has sentido profundamente familiarizado con él? Estos no son fallos en tu cerebro. Son vislumbres de la naturaleza interconectada de la conciencia, que la física cuántica apenas está comenzando a validar científicamente. Las implicaciones son asombrosas. Si tu mente está enredada con el campo cuántico, entonces tus intenciones, tu concentración y tu estado emocional no son observaciones pasivas de la realidad, son participantes activos en la configuración de la realidad.
Cuando piensas en algo con intensidad y claridad emocional, no estás simplemente fantaseando. Estás enviando una señal coherente al campo cuántico, una frecuencia vibratoria que comienza a atraer y organizar posibilidades en alineación con esa señal. Es por eso que algunas personas parecen manifestar oportunidades y sincronicidades sin esfuerzo, mientras que otras luchan a pesar de trabajar igual o más duro. La diferencia es la alineación vibratoria. Aquellos que se manifiestan con éxito no son necesariamente más inteligentes ni más merecedores. Simplemente, ya sea consciente o inconscientemente, han aprendido a alinear su frecuencia interior con lo que desean experimentar. Sus creencias subconscientes apoyan, en lugar de sabotear, sus intenciones conscientes. Su estado emocional coincide con la sensación de tener ya lo que quieren. Sus acciones reflejan confianza en la realidad que están creando más que miedo a la realidad de la que intentan escapar. Ahora hablemos de cómo tus pensamientos y emociones funcionan como transmisiones energéticas que interactúan directamente con este tejido cuántico de la realidad. Cada pensamiento que tienes crea una cascada de reacciones neuroquímicas en tu cerebro. Estas reacciones generan frecuencias electromagnéticas mensurables que se extienden más allá del cráneo. Diferentes pensamientos crean diferentes patrones de frecuencia. Los pensamientos de amor, gratitud y alegría crean frecuencias coherentes y armoniosas. Los pensamientos de miedo, ira y resentimiento crean frecuencias caóticas y discordantes. El Dr. Joe Dispenza, neurocientífico e investigador en el campo de la conexión mente-cuerpo, explica que cuando generas un pensamiento, se desencadena una reacción química en tu cerebro, que produce la emoción correspondiente. Luego, esa emoción refuerza el pensamiento, creando un circuito de retroalimentación. Si estás pensando constantemente en el fracaso, tu cerebro produce sustancias químicas del estrés como cortisol y adrenalina. Estas sustancias químicas te hacen sentir ansioso y temeroso, lo que refuerza los pensamientos de fracaso, lo que produce más sustancias químicas estresantes y el ciclo continúa. Con el tiempo, este se convierte en su estado básico, su vibración predeterminada. Aquí está el punto crítico. Tu cuerpo se vuelve adicto a estos estados emocionales. Si ha estado viviendo en estrés, ansiedad o victimismo durante años, su cuerpo se ha vuelto químicamente dependiente de esos estados. Incluso cuando las circunstancias mejoran, su subconsciente en realidad creará problemas o interpretará situaciones neutrales de manera negativa porque necesita esa familiar descarga química. Por eso resulta tan difícil liberarse de los patrones negativos. No estás simplemente cambiando pensamientos, estás rompiendo una adicción bioquímica. La buena noticia es que esto también funciona en la dirección positiva. Cuando cultivas pensamientos de éxito, abundancia y bienestar, tu cerebro produce diferentes sustancias químicas, serotonina, dopamina, oxitocina. Estos químicos te hacen sentir bien, lo que refuerza los pensamientos positivos, lo que produce más químicos que te hacen sentir bien. Con el tiempo, puedes reacondicionar tu cuerpo para anhelar estados emocionales positivos en lugar de negativos. Pero esto requiere un esfuerzo consciente y constante, porque literalmente estás reconfigurando tus vías neuronales y cambiando tu bioquímica. Tu frecuencia vibratoria, determinada por tus pensamientos y emociones habituales, actúa como una estación de radio que transmite una señal específica. El campo cuántico responde sintonizándote con experiencias, personas y circunstancias que coinciden con esa frecuencia. Si estás vibrando en la frecuencia de la escasez, notarás carencia en todas partes. Las oportunidades serán invisibles para ti, porque no estás sintonizado en ese canal. Si estás vibrando en la frecuencia de la abundancia, empezarás a notar posibilidades que nunca antes habías visto. Estarás en el lugar correcto en el momento correcto. Conocerás gente que podrá ayudarte. Las sincronicidades aumentarán. Entonces, ¿cómo cambias tu vibración? Aquí es donde la mayoría de la gente se queda estancada porque lo abordan desde el ángulo equivocado. Primero intentan cambiar sus circunstancias externas,
pensando que una vez que tengan más dinero, una mejor relación o un trabajo diferente, se sentirán mejor y su vibración mejorará. Pero eso es al revés. El mundo externo es un reflejo de tu estado interno, no la causa del mismo. Primero debes cambiar tu vibración y luego tu realidad externa se reorganizará para coincidir. El primer paso es tomar conciencia de tu vibración actual. Presta atención a tus pensamientos dominantes y estados emocionales a lo largo del día. ¿Se siente predominantemente agradecido, emocionado y confiado? ¿O te sientes principalmente ansioso, frustrado y resentido? Sea honesto consigo mismo. La mayoría de las personas sobreestiman enormemente lo positivo que es realmente su estado mental y emocional. Si su realidad externa no es la que desea, se trata de retroalimentación directa sobre su frecuencia vibratoria. El segundo paso es elegir conscientemente una frecuencia diferente. Esto no significa fingir que todo está bien cuando no lo está o involucrarse en una positividad tóxica. Significa tomar una decisión deliberada sobre en qué te concentrarás y cómo te sentirás, independientemente de las circunstancias actuales. Una de las herramientas más poderosas para ello es la meditación combinada con la visualización. Cuando entras en un estado meditativo, tus ondas cerebrales se ralentizan desde beta, tu conciencia normal de vigilia, hasta alfa, y finalmente, teta, que es la misma frecuencia con la que operaba tu cerebro durante la infancia cuando se programaba tu subconsciente. En este estado teta, tienes acceso directo a tu mente subconsciente. Aquí es cuando la visualización se vuelve increíblemente poderosa. No piensas solo en lo que quieres. Te sumerges en la sensación de ya tenerlo. Lo ves con vívidos detalles. Sientes las emociones que sentirías si ya fuera tu realidad. Activas todos tus sentidos. Cuanto más real puedas hacerlo sentir, más poderosamente estarás imprimiendo esta nueva realidad en tu subconsciente y transmitiéndola al campo cuántico. La repetición es clave. Tu subconsciente fue programado a través de años de repetición. Reprogramarlo requiere una práctica constante. Por eso los esfuerzos esporádicos no funcionan. Debes establecer una práctica diaria para alinear tus pensamientos, emociones y visualizaciones con la realidad que deseas crear. Con el tiempo, generalmente de varias semanas a algunos meses de práctica constante, notarás que tu vibración inicial ha cambiado. Las cosas que solían desencadenar fuertes reacciones negativas ya no te molestarán tanto. Las oportunidades positivas empezarán a aparecer con más frecuencia. La gente te responderá de manera diferente. Otro elemento crucial es cultivar intencionalmente emociones de alta vibración. La gratitud es quizás la más poderosa de ellas. Cuando sientes gratitud genuina, estás vibrando en una frecuencia de abundancia. Estás reconociendo lo que tienes en lugar de concentrarte en lo que te falta. Esto le indica al campo cuántico que estás resonando con recibir más. Haz de la gratitud una práctica diaria. No pienses solo en aquello por lo que estás agradecido. Siéntelo profundamente. Deja que esa emoción llene todo tu ser. El amor es otra emoción extraordinariamente de alta frecuencia. No necesariamente amor romántico, sino amor incondicional, compasión por uno mismo y por los demás. Cuando puedes mirarte a ti mismo y a los demás con compasión genuina, aceptando las imperfecciones sin juzgar, elevas tu vibración dramáticamente. Esto no significa tolerar comportamientos dañinos. Significa ver la humanidad en todos, incluido uno mismo, y responder desde un lugar de comprensión en lugar de reactividad. También necesitas abordar y liberar las creencias limitantes almacenadas en tu subconsciente. Técnicas como la técnica de libertad emocional, también conocida como tapping, pueden ser increíblemente efectivas para esto. EFT implica hacer tapping en puntos meridianos específicos de su cuerpo, mientras reconoce verbalmente la creencia o emoción negativa que desea liberar. Esto ayuda a interrumpir las vías neuronales asociadas con esa creencia y crea espacio para nueva programación.
La programación neurolingüística ofrece técnicas adicionales para identificar y transformar creencias limitantes a nivel subconsciente. A medida que aplicas consistentemente estas prácticas, algo profundo comienza a suceder. Tus pensamientos y emociones comienzan a vibrar en armonía con el flujo natural del universo, en lugar de contra él. Cuando se produce esta alineación, su realidad externa comienza a cambiar de maneras que pueden parecer casi mágicas para alguien que no comprende la mecánica cuántica subyacente a estos cambios. Empiezas a experimentar lo que muchos llaman sincronicidades. Coincidencias significativas que parecen sincronizadas demasiado perfectamente para ser aleatorias. Piensas en una solución a un problema y, a los pocos días, alguien menciona exactamente esa solución en una conversación. Necesita información específica, y un libro o artículo que contenga esa información le llegará. Deseas conocer a alguien con habilidades o conocimientos particulares, y aparentemente lo encuentras al azar en un evento al que casi no asististe. Estos no son accidentes. Son el campo cuántico que responde a tu frecuencia vibratoria, organizando la realidad para reflejar tu estado interior. Su base emocional mejora naturalmente. Las emociones negativas como la ansiedad crónica, la frustración y el resentimiento comienzan a perder control sobre usted. Esto no significa que nunca sientas emociones negativas. Eres humano y las emociones son parte de la experiencia humana, pero ya no te controlan. Se convierten en visitantes temporales en lugar de residentes permanentes. Desarrollas una sensación subyacente de paz y confianza en que, en última instancia, todo funciona a tu favor, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Las personas que atraes a tu vida comienzan a cambiar. Cuando tu frecuencia cambia, naturalmente resuenas con diferentes personas. Algunas relaciones pueden desvanecerse, no porque alguien haya hecho algo malo, sino porque ya no son compatibles vibratoriamente. Mientras tanto, aparecen nuevas personas que están alineadas con tu nueva frecuencia. Estas conexiones a menudo generan oportunidades, colaboraciones y amistades que respaldan su crecimiento y sus objetivos de maneras inesperadas. Los desafíos no desaparecen de tu vida, pero tu relación con ellos se transforma por completo. En lugar de ver los obstáculos como evidencia de que el universo está en tu contra o de que no eres lo suficientemente bueno, comienzas a percibirlos como oportunidades de crecimiento, como invitaciones a ascender a un nivel superior. Este cambio de perspectiva es crucial porque te mantiene en un estado productivo y empoderado, en lugar de una mentalidad de víctima. Cuando enfrentas un desafío desde esta conciencia elevada, naturalmente accedes a soluciones y recursos que no eran visibles desde la frecuencia inferior. Sin embargo, hay un fenómeno crítico que hace tropezar a muchas personas que inician este viaje de transformación vibratoria. Yo lo llamo la prueba de confirmación del universo. Así es como funciona. Cuando comienzas a cambiar tu frecuencia interna y a programar tu subconsciente con nuevas creencias, el universo no reorganiza inmediatamente toda tu realidad externa. En cambio, primero prueba si su nueva vibración es sólida y consistente, o si va a volver a sus viejos patrones ante la primera señal de dificultad. Esta prueba suele aparecer como un desafío inesperado, que parece contradecir la nueva realidad que estás intentando crear. Digamos que has estado trabajando para cambiar tu vibración en torno al dinero. Has estado meditando, visualizando abundancia, sintiéndote agradecido por lo que tienes y empezando a creer genuinamente que la prosperidad es tu estado natural. Entonces, aparentemente de la nada, llega un gasto inesperado. Tu coche se avería, llega una factura médica, pierdes un cliente. En ese momento todo depende de cómo respondas. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esta prueba, inmediatamente vuelven a su antigua frecuencia. Entran en pánico. Se sienten victimizados. Piensan, mira, esto de la prosperidad no funciona para mí. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Y en ese momento de volver al pensamiento de miedo y escasez, le dicen al universo que, en realidad, mi verdadera vibración sigue siendo miedo y carencia.
El universo recibe ese mensaje alto y claro, y continúa brindando experiencias que coinciden con esa frecuencia. Pero si comprende que se trata de una prueba, puede responder de otra manera. Enfrentas el desafío manteniendo tu nueva vibración. Manejas el gasto inesperado con calma, confiando en que el dinero fluye hacia ti con facilidad. No desperdicies energía en preocupaciones o victimismo. Tomas medidas prácticas para abordar la situación mientras te mantienes emocional y vibratoriamente alineado con la abundancia. Esto le dice al universo que mi nueva frecuencia es real. Estoy comprometido con esta nueva vibración, sin importar las circunstancias temporales. Y entonces es cuando el campo cuántico comienza a reorganizar tu realidad en serio. En esta fase de prueba es donde el concepto de fe se vuelve crucial. Pero no necesariamente la fe en el sentido religioso. Estoy hablando de fe vibratoria, de certeza absoluta al nivel de sentir que lo que estás creando ya está hecho, ya es tuyo, ya está en camino. Es la diferencia entre esperar que algo suceda y saber qué sucederá. La esperanza lleva la frecuencia de la duda. El conocimiento conlleva la frecuencia de la certeza. El campo cuántico responde a la certeza. Piénselo de esta manera. Si plantas una semilla en el suelo, no la desentierras todos los días para comprobar si está creciendo. Confías en el proceso. Lo riegas. Te aseguras de que reciba luz solar y sabes que está creciendo debajo de la superficie, aunque todavía no puedas verlo. Si siguieras desenterrando para comprobarlo, matarías la planta. El mismo principio se aplica a la manifestación mediante entrelazamiento cuántico. Plantas la semilla a través de tu intención clara y emoción elevada. Lo nutres a través de una alineación vibratoria constante. Y confías en que el universo está orquestando las circunstancias bajo la superficie de tu conciencia. Esto nos lleva a otro concepto crítico. El estado emocional de tu deseo ya cumplido. La mayoría de las personas cuando piensan en lo que quieren, sienten la emoción del deseo, que en realidad es una frecuencia de carencia. Querer significa no tenerlo. Ese es el mensaje que estás enviando al campo cuántico. Pero cuando puedes pasar a sentir la emoción de tener ya lo que deseas, todo cambia. Ya no estás transmitiendo carencia, estás transmitiendo plenitud. El campo cuántico debe responder igualando esa frecuencia. El Dr. Joe Dispenza ha demostrado este principio a través de sus talleres e investigaciones. Enseña a las personas a entrar en estados emocionales elevados, sintiendo la gratitud, la alegría y la satisfacción de sus deseos cumplidos antes de que algo haya cambiado físicamente. Los escáneres cerebrales de personas en estos estados muestran cambios notables. Se iluminan las áreas asociadas con la creación de nuevas posibilidades. El cuerpo comienza a producir diferentes sustancias químicas. Y lo más importante, las realidades externas de las personas comienzan a cambiar de manera documentada y mensurable. Esto no es pensamiento positivo ni imaginación ilusoria. Esta es la mecánica cuántica en acción. Cuando generas la firma emocional del resultado deseado, estás creando una señal electromagnética coherente que interactúa con el campo cuántico de infinitas posibilidades. Ese campo responde colapsando ondas de probabilidad en experiencias físicas que coinciden con su señal. Cuanto más consistentemente puedas mantener ese estado emocional elevado, más rápida y dramáticamente se reorganizará tu realidad. Tus acciones también deben alinearse con tu nueva vibración. Si afirmas que estás vibrando en abundancia pero atesoras cada centavo por miedo, tus acciones revelan que tu verdadera vibración sigue siendo la escasez. Si dices que tienes confianza pero evitas cada oportunidad que requiera que des un paso adelante, tu comportamiento muestra que tu verdadera vibración es el miedo. El universo lee tu firma energética general, que incluye tus pensamientos, emociones y acciones. Los tres deben alinearse para lograr el máximo poder de manifestación. Aquí es donde muchas personas encuentran disonancia cognitiva. Su mente consciente quiere una cosa, pero su subconsciente cree otra cosa, y sus acciones reflejan una tercera cosa por completo.
Esto crea una señal codificada a la que el universo no puede responder de manera coherente. Es como intentar sintonizar 3 emisoras de radio simultáneamente. Te vuelves estático. Para crear resultados claros, necesita alineación en todos los niveles. Deseo consciente, creencia subconsciente, estado emocional y acción física. Ahora exploremos cómo la antigua sabiduría espiritual se alinea con estos principios cuánticos. Durante miles de años, antes de que tuviéramos instrumentos sofisticados para medir los campos electromagnéticos y el entrelazamiento cuántico, místicos, sabios y maestros espirituales describieron un universo interconectado. Hablaron de una red invisible que conecta todas las cosas. En la filosofía hindú, este concepto aparece como la red de Indra, una red infinita donde cada intersección contiene una joya que refleja todas las demás joyas. En el taoísmo, el Tao se describe como la fuerza unificadora que fluye a través de todo. Las enseñanzas budistas enfatizan la interdependencia de todos los fenómenos. Las tradiciones indígenas de todo el mundo hablan del espíritu que se mueve a través de toda la creación. Estas antiguas enseñanzas no eran supersticiones primitivas. Eran descripciones sofisticadas del mismo campo interconectado, que ahora confirma la física cuántica. El lenguaje era diferente. Utilizaba metáforas y poesía en lugar de matemáticas y datos empíricos, pero describían la misma realidad. Esta convergencia de la sabiduría antigua y la ciencia moderna es uno de los avances más apasionantes de nuestro tiempo. Valida intuiciones que los humanos han tenido durante milenios y al mismo tiempo proporciona un marco científico para comprender y trabajar con estos principios. Una de las validaciones más fascinantes proviene del concepto de campo akáshico, propuesto por el filósofo y teórico de sistemas Ervin Laszlo. Basándose en la física cuántica y la teoría de la información, Laszlo sugiere que el universo posee un campo de información, similar a un banco de memoria cósmico, donde se registra todo lo que ha sucedido. Este campo explica fenómenos como insights repentinos, conocimientos colectivos que emergen simultáneamente en diferentes partes del mundo, e incluso conceptos como el inconsciente colectivo propuesto por Carl Jung. Si tal campo existe, y la mecánica cuántica sugiere que sí, entonces el acceso a la información no se limita a lo que usted ha experimentado o aprendido personalmente. Potencialmente, puedes aprovechar el conocimiento que existe en este campo universal. El físico cuántico David Bohm propuso algo similar con su teoría del orden implicado. Sugirió que el universo físico visible, al que llamó orden explicado, se despliega desde una dimensión más profunda y oculta donde todo existe, en un estado de totalidad e interconexión. En este orden implicado, la separación es una ilusión. Todo está envuelto en todo lo demás. Lo que percibimos como objetos y eventos separados son simplemente aspectos diferentes de una totalidad unificada subyacente, momentáneamente desplegada en forma física. El físico Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, hizo una declaración profunda que suena más a misticismo oriental que a ciencia occidental. Dijo que la conciencia no puede explicarse en términos físicos, porque la conciencia es absolutamente fundamental. No se puede explicar en términos de nada más. También afirmó que el número total de mentes en el universo es solo una. Esta perspectiva de que la conciencia individual es simplemente diferentes manifestaciones de una conciencia universal ha sido enseñada de diversas formas por las tradiciones espirituales durante miles de años. Estas validaciones científicas de la sabiduría antigua tienen profundas implicaciones para comprender fenómenos que el materialismo convencional lucha por explicar. ¿Déjà vu? Esa extraña sensación de haber experimentado algo antes podría explicarse porque la conciencia accede a información del campo cuántico que trasciende el tiempo lineal. Las premoniciones y los conocimientos intuitivos sobre eventos futuros tienen sentido si la conciencia no está limitada por el momento presente, sino que puede acceder a información del orden implicado, donde el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente.
las profundas conexiones que las personas a veces sienten con otros, incluso en el primer encuentro, podrían explicarse por el entrelazamiento cuántico en el nivel de la conciencia. Si la conciencia está fundamentalmente interconectada, entonces las almas o las conciencias individuales que han estado profundamente conectadas de alguna manera podrían mantener ese enredo independientemente de la separación física o incluso a lo largo de vidas, si se acepta que la conciencia continúa más allá de la muerte física. Esto nos lleva a una de las preguntas más profundas sobre el universo. Si todo está interconectado a través de este campo cuántico, ¿cuál es la naturaleza de la separación? ¿Por qué nos sentimos como individuos aislados? La respuesta parece ser que la separación es una ilusión perceptiva creada por nuestro limitado aparato sensorial y nuestra mente condicionada. Nuestros 5 sentidos nos muestran un mundo de objetos separados que existen en un espacio tridimensional. Nuestro cerebro, entrenado desde pequeño para categorizar y dividir, refuerza esta percepción. Pero a nivel cuántico, a nivel de la realidad fundamental, esta separación no existe realmente. No estás separado del universo. Eres una expresión única del universo que se experimenta a sí mismo desde una perspectiva particular. Tu conciencia no es generada por tu cerebro como sugiere la ciencia materialista. Más bien, su cerebro es más como un receptor que sintoniza una porción del campo de conciencia universal, filtrándolo a través de su configuración física, mental y emocional única para crear su experiencia individual. Cuando meditas profundamente, informan los místicos, la sensación de separación comienza a disolverse. En estados de meditación profunda o lo que algunos llaman experiencias místicas, las personas describen sentir que su conciencia individual se fusiona con algo mucho más grande, experimentando un estado de unidad donde no hay separación entre uno mismo y el otro, entre el observador y lo observado. La neurociencia ha estudiado estos estados y ha encontrado distintos patrones de ondas cerebrales y actividad neurológica asociada con ellos. La experiencia es real y mensurable, incluso si sus implicaciones desafían nuestra visión convencional del mundo. Este estado de conciencia de unidad no es solo una curiosidad espiritual, tiene implicaciones prácticas sobre cómo vives tu vida. Cuando comprendes verdaderamente que no estás separado del universo, que tu conciencia está interconectada con toda la conciencia, la compasión se vuelve natural. Se reconoce que dañar a los demás es hacerse daño a uno mismo. Juzgar a los demás se considera como juzgar aspectos de la conciencia unificada, que se expresa en diferentes formas. El servicio a los demás se convierte en servicio a uno mismo porque en el nivel más profundo no hay otro. Pero quizás lo más importante para nuestra discusión es que comprender su unidad fundamental con el campo cuántico revela que no es un individuo impotente que intenta manipular un universo separado, a menudo hostil. Eres el universo, localizado en una forma particular, con la capacidad inherente de influir en el campo porque eres parte de él. Tus pensamientos, emociones e intenciones no son señales débiles que gritan en un vacío indiferente. Son ondas en el campo unificado, que crean patrones de interferencia que dan forma a la probabilidad e influyen en lo que se manifiesta en forma física. Es por eso que la clave final para acceder a su poder cuántico oculto es la entrega total al flujo del universo combinada con una certeza vibratoria absoluta. Podrían parecer contradictorios, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. La certeza vibratoria significa que sabes lo que deseas. Has aclarado tu intención. Has elevado tu estado emocional para que coincida con el sentimiento de ese deseo cumplido. Has alineado tus creencias, emociones y acciones con esa nueva realidad. Estás transmitiendo una señal clara y coherente al campo cuántico. Pero rendirse significa liberarse del apego a cómo y cuándo se manifiesta ese deseo. Confías en que el universo, que tiene acceso a infinitamente más información y posibilidades que tu limitada mente consciente, conoce el camino y el momento perfectos para darle forma a tu deseo.
Esta combinación de intención clara, más alineación emocional, más desapego del proceso, es la fórmula para lo que parece ser una manifestación milagrosa. La mayoría de la gente entiende esto al revés, o tienen un fuerte deseo con apego, lo que los mantiene en una frecuencia de ansiedad y deseo, o se entregan sin claridad, lo que no le da al universo una señal coherente a la que responder. La clave son ambas. Ten absolutamente claro lo que quieres y siente que ya es tuyo, y al mismo tiempo confía completamente en el universo con los detalles de cómo llega. La gratitud es el puente emocional que permite que exista esta combinación. Cuando sientes gratitud genuina por lo que deseas como si ya lo hubieras recibido, estás en la frecuencia de tener y al mismo tiempo liberas la necesidad de controlar. La gratitud dice, gracias por este regalo que sé que ya es mío, aunque todavía no puedo verlo en forma física. Confío plenamente en que esté en camino en la forma y el momento perfectos. Esta vibración de certeza agradecida es quizás la frecuencia más poderosa que puedes emitir. Al vivir desde este lugar de certeza agradecida, alineado con los principios cuánticos y entendiendo tu interconexión con todas las cosas, te conviertes en lo que algunas tradiciones llaman un creador consciente. No porque estés manipulando o forzando la realidad, sino porque has recordado tu verdadera naturaleza. Has despertado al hecho de que la conciencia es fundamental, que eres conciencia que se expresa en una forma particular, y que esa forma tiene la capacidad de influir en el campo porque es el campo. A partir de este estado despierto, la vida se convierte en una experiencia completamente diferente. Los desafíos se reconocen como oportunidades. Los obstáculos son vistos como invitaciones a crecer. Los reveses se entienden como redirecciones hacia algo mejor. Dejas de luchar contra la realidad y comienzas a fluir con ella, mientras simultáneamente diriges ese flujo a través de tus intenciones claras y emociones elevadas. No eres pasivo esperando que la vida te suceda, pero tampoco estás forzando ni tratando de forzar la existencia de los resultados. Estás en el punto ideal de la acción inspirada, donde tus esfuerzos están alineados con el flujo universal, haciendo que todo sea más fácil y efectivo. El poder de transformar tu vida siempre ha estado dentro de ti. Nunca estuvo fuera de ti, nunca dependió de las circunstancias, de otras personas o de la suerte. Ha sido codificado en tu propia naturaleza como ser consciente e interconectado con el campo cuántico de infinitas posibilidades. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada intención que estableces, envía ondas a través de este campo. La pregunta es si estás enviando esas ondas consciente o inconscientemente, si estás creando por defecto o por diseño. Ahora entiendes que el entrelazamiento cuántico no es solo un fenómeno de partículas subatómicas, es la naturaleza fundamental de la realidad, y tú eres parte de esa realidad. Tu conciencia no está aislada, está interconectado con todo. Tu subconsciente es una antena que transmite frecuencias que dan forma a tu experiencia. Tus emociones son transmisiones energéticas que interactúan con el campo cuántico. Tus creencias crean el filtro a través del cual las posibilidades colapsan en experiencias físicas. Este conocimiento es poder, pero solo si lo aplicas. Comprender estos principios intelectualmente no cambia nada. Debes encarnarlos. Debes practicar alinear tus pensamientos, emociones y acciones con la realidad que deseas crear. Debes reprogramar tu subconsciente para apoyar tus deseos en lugar de sabotearlos. Debes cultivar la certeza vibratoria mientras entregas el control. Debes sentir gratitud por lo que aún no se ha manifestado, como si ya lo hubiera hecho. Este no es un trabajo fácil. Se requiere dedicación, constancia y coraje para liberarse de décadas de condicionamiento. Habrá momentos de duda. El universo pondrá a prueba tu compromiso. Los viejos patrones intentarán reafirmarse. Pero cada vez que eliges alineación en lugar de reacción, fe en lugar de miedo, certeza en lugar de duda, fortaleces tu capacidad para trabajar conscientemente con el campo cuántico. Te vuelves más poderoso, no en el sentido de poder sobre los demás,
sino en el sentido de poder sobre tu propio estado interno y, por tanto, tu experiencia externa. El universo no te es indiferente, no está separado de ti. Tú eres eso, y eres tú, experimentándose a sí mismo a través del lente único de tu conciencia individual. Cuando te alineas con esta verdad, cuando vives desde esta comprensión, la realidad se vuelve infinitamente más mágica, más significativa y más receptiva a tus intenciones más profundas. Tu transformación comienza ahora, en este momento, con la decisión de tomar estos principios en serio. Comprometerte con la práctica diaria de alineación vibratoria y confiar en el proceso incluso cuando los resultados no sean visibles de inmediato. El poder siempre ha sido tuyo. La única pregunta es si estás listo para reclamarlo, para asumir tu papel como co-creador consciente, trabajando en armonía con el campo cuántico para manifestar la vida que debías vivir. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. La energía oculta está despertando. La pregunta es, ¿qué harás con él?